Y a pesar del blindaje político a la empleada más servil del gobierno, la señora Tamaín, al parecer, se les viene el juicio político. Aunque parezca utópico y aunque parezca casi imposible, todo apunta a que las últimas acciones tomadas dilimentariamente por la presidenta del Consejo Nacional Electoral y de sus consejeros serviles están apuntando y remontando que llegado el momento se le va a acabar la protección de quien tanto se esmera por servir, precisamente el señor Daniel Noboa, pues cada capricho que a ella se le ocurre, ella de una u otra forma lo pone entredicho y lo manda a aprobar dentro de lo que es el Consejo Nacional Electoral. Pero sin embargo, aquí esto se le va a acabar en tiempo corto, pues el juicio político ya se está cocinando, pues sus últimas acciones han rebasado cualquier cosa. Deja tu like, comparte el video, suscríbete a YouTube y pasemos a ver el tema. La del cambio del calendario electoral finalmente que está contemplado en el Código de la Democracia y no establece fechas exactas para determinados procesos, como por ejemplo el día del sufragio, ¿no es cierto? Establece otras condiciones que no son que son inamovibles porque están o en la Constitución y en la ley. Les voy a poner el ejemplo de la posesión de las autoridades. Entonces, los alcaldes, prefectos, miembros de juntas parroquiales y concejales tendrán que necesariamente tomar su cargo el 14 de mayo. Y no puede ser el 13, no puede ser el 15, tiene que ser el 14, que son fechas que en el calendario no lo puede modificar nadie. Y que creo que era la virtud que tenía la ley de elecciones, cuando se llamaba así, que decía que las elecciones se realizarán el tercer domingo de octubre y de existir segunda vuelta el último domingo de noviembre. Caiga la fecha que caiga, sea cumpleaños, sea fiesta, sea lo que quiera que sea. Entonces, tú puedes darte cuenta, ahora está fijado, si no me equivoco, en 7 de febrero, inclusive había la petición de que lo hagan 7 días después, o del sector del turismo, del sector de los hoteles, de los restaurantes, etcétera, querían un cambio de esa fecha. Potestad de hacerlo, podían hacerlo, ¿ya? Y en este caso, cambiar la fecha para que las elecciones sucedan 6 meses antes, o casi 7 meses antes, que es lo que se dice que podría suceder, del día de la posesión, es un contrasentido para mí. Creo que afecta a la seguridad jurídica, creo que tiene un alto contenido político, de una agenda política del Ejecutivo, más allá de que podrían aparecer las justificaciones respecto de un intenso fenómeno del Niño y una situación climática catastrófica, según, digamos, se especula, podría estar sucediendo en febrero, marzo, enero, no sé. Bueno, en todo caso, de la fecha que ya está fijada y que es la que se pretendería cambiar. ¿Es facultad del Consejo Nacional Electoral? Sí, no sé hasta qué punto en retrotraerlo de febrero a 3 meses antes, como que resulta bastante complejo, ¿no? ¿Qué pasa con los tiempos? Porque en este calendario electoral se establecen tiempos para realizar todo el proceso como tal. Que entiendo que eso va a significar que se retrotraen una serie de tiempos también. Por ejemplo, el tema del cierre del padrón electoral, el cierre del registro de organizaciones políticas, que debía producirse, si no me equivoco, en junio. Si retrotraen 3 meses, todo debería retrotraerse 3 meses. Entonces, por ejemplo, la Revolución Ciudadana podría participar, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se retrotrae en el tiempo a cuando todavía no era ilegítimamente sancionada. O lo propio podría suceder de manera mucho más clara con la Unidad Popular que construye, ¿no es cierto? Que son, digamos, 3 procesos que están en el ámbito de la función electoral y que tienen que ver, desde mi perspectiva siempre, con la agenda política del Poder Ejecutivo del país. Es decir, que con ese proceso... Bueno, eso está más que claro, al menos yo lo sostengo y creo que la gran mayoría de gente lo sabe. Lo sabe, inclusive los que apoyan lo saben, porque resulta que quienes protestaban en contra del autoritarismo en la época de Correa
hoy aplauden el autoritarismo en la época de Noboa. Entonces, parecería ser que esos actores, pues, no tenía que ver el tema con el autoritarismo, tenía que ver con sus posturas ideológico-políticas, porque ahora el autoritarismo es válido cuando coincide con sus posturas ideológicas políticas. En mi caso y de muchos otros ciudadanos, creo que tenemos mayor coherencia. ¿Por qué? Porque nos parece negativo el autoritarismo, califíquele así, de izquierda o sea de derecha, no deja de ser el autoritarismo y no deja de ser una práctica política ajena a la democracia. Y entonces ese debería ser el parámetro. Y si es que ese fuese el parámetro con el cual actúa el Consejo Nacional Electoral o el Tribunal Contencioso Electoral, no tendríamos las decisiones que hoy tenemos. ¿Qué se podría considerar? Esto nace de la posibilidad que la ley da al Consejo Nacional Electoral de determinar el calendario electoral y que a su vez acarrea inseguridad jurídica para todos los procesos que suceden a lo largo de un proceso electoral. Entonces, en ocasiones se han adelantado, se han restringido, se han modificado los calendarios en función de intereses políticos. Por ejemplo, claro que sí. En alguna ocasión, pues, se cambió la fecha de las elecciones en 15 días posteriores a las que estaban ya aprobado el calendario electoral, con el objeto de que entre en vigencia una reforma electoral que se hiciera en el año 2011, 2012, no recuerdo, y se modificó el calendario de las elecciones del 2013. Porque como hay la norma constitucional que dice que las reformas electorales pueden realizarse hasta un año antes del día de las elecciones, entonces se había aprobado la norma y no era posible que entre en vigencia porque faltaban 10 días, 8 días, el número exacto de días no recuerdo. Entonces lo que hizo el Consejo Electoral, presidido por Domingo Paredes, es efectivamente cambiar el calendario electoral a efectos de que entre en vigencia la reforma, que en ese entonces, pues, podríamos decir que le convenía a quien era la principal fuerza política del país, que era la lista 35. Entonces, puede ameritar muchas cosas de las que ya han hecho. Esto y todas las otras cosas. Sin embargo, ahí tienes un límite, simplemente la cantidad de votos que necesitas para que un juicio político llegue a feliz término. Entonces, que el juicio político del CNE, ¿no es cierto?, tiene la posibilidad de tener éxito o no, depende de los votos. 101 votos no existe, pero adicionalmente, ¿no es cierto?, hay una circunstancia en la cual ha ido construyéndose un blindaje que impida el juicio político de los vocales a través de la modificación que se hiciese en el año 2020 del Código de la Democracia para hacer una definición de periodo electoral. Y la definición de periodo electoral que antes se hacía cuando se convocaba elecciones y terminaba con la proclamación de resultados, hoy, producto de la propia acción de los asambleístas, en ese entonces cuando hicieron la reforma, ¿ya?, y las sugerencias, entre comillas, de los organismos electorales, resulta que la definición de periodo electoral es desde un año y más antes de la fecha de las elecciones y va hasta cuando se presentan las cuentas. Entonces, como la norma dice que cuando hay periodo electoral no puede convocarse a juicio político, es la única cosa. Ya, pero estos hechos, cuando ya no haya proceso electoral, ¿puede conducir al juicio político? Sí, pero tampoco podría tener un resultado positivo. O sea, hay las dos cosas. El blindaje que le daba la Constitución, pero que lo han extendido por fuera del sentido común, que desgraciadamente es el más común de los sentidos. Entonces, no va a haber juicio político porque no se puede convocar, y cuando se pueda, si es que con esa causal lo convoquen, siempre y cuando lo califique el señor Olsen o quien en ese entonces sea presidente de la Asamblea, porque habrán transcurrido los 2 primeros años y hay que hacer el cambio, pero no va a haber. ¿Por qué? Porque la mayoría está en un nivel de lo que tenemos, ¿no? 80, ¿no? 82, 84 votos, en el peor de los casos 70, unas pocas cosas el gobierno ha perdido, muy poquitas, creo que 2 o 3, que con menos de 77, pero nunca va a tener
la oposición 101 votos. Sí, como dice el colega en la última nota, es complicado, pero no imposible. Pues vemos que las fuerzas políticas cada vez se están viendo más afectadas. Y recordemos que ADN no es solo en la Asamblea. Y esto va a regenerar un rechazo institucional tremendo en las próximas elecciones. Eso yo casi se los apuesto. Y esto va a devenir que posiblemente sí hayan los votos para poder censurarla. Todos decían que con Mario Godoy no iban a haber los votos, sin embargo, a último momento le bajaron el dedo, pues no pueden sostener a alguien que por sí políticamente se ha inmolado, y es lo que ha hecho la señora, por contarle seguir todos los caprichos que le mandan de Carondelet. Ha acabado su propia tumba política y está a puertas de una destitución. Deja tu like, comparte el video, suscríbete, nos vemos hasta la próxima.